alto riesgo, hay algo que se escucha atonal dentro del mismo enunciado. Creo que es importante reconocer que la relación prensa-poder, prensa-autoridades en México tiene una historia turbia, tiene una historia difícil en términos de esas relaciones entre autoridades y medios de comunicación. En los años 70, 80, la crítica era difícil de que estuviese plasmada en los medios de comunicación y empezaron a ciertos códigos de relación entre estos dos actores. Todo eso, la pregunta que estábamos tratando de hacer a lo largo de la conferencia era ¿qué pasó después de que el año 2000 se abre y hay nuevos aires, hay nuevos bríos y hay una nueva idea de un nuevo México? En términos de la estructura política que se creó, los nuevos agentes en el poder, todo el mundo esperaba que México transitara hacia un fortalecimiento de la democracia. Entre todo eso, uno de los grandes ausentes en este ánimo de cambio, en el ánimo de mejora, son los medios de comunicación. Estábamos tan entretenidos y ocupados en el diseño de instituciones electorales, por ejemplo, que nadie se puso a ver el actor que son los medios de comunicación y cómo transitarían en esta transición democrática cuando los mismos medios digamos, se quedaron sin un interlocutor fundamental que era un gobierno autoritario. Se quita el gobierno autoritario y empiezan de manera casuística un desarrollo y empiezan a obtener más poder, empiezan a tener otro tipo de relaciones. Y creo que ese es lo que hay que señalar en la necesidad de, si estamos replanteando instituciones electorales, si estamos replanteando reformas del Estado, me parece que la reforma en los medios de comunicación en aras de fortalecer la pluralidad y diversidad de ideas en el espectro de informativo es un camino fundamental. Los monopolios en las televisoras, los monopolios en nuevas tecnologías como los teléfonos celulares, el espectro radioeléctrico se tiene que usar en favor de la sociedad. Que haga negocios está bien, nadie está diciendo que no pueden hacer negocios, si no hay un elemento dentro de la responsabilidad del Estado que es generar esta diversidad y pluralidad. Y por el otro lado, la prensa ha adquirido una mala costumbre en la cobertura. La mala costumbre es el uso indebido de muchas cosas, incluyendo el lenguaje. Pero no solo me refiero al lenguaje escrito, al lenguaje visual. Y eso va o nos da pie a una pregunta fundamental, que es el papel de los medios de comunicación en un contexto de violencia generalizada. En sociedades mucho más democráticas y avanzadas en estos términos, como España, como Inglaterra, se replanteó el papel de los medios de comunicación ante la violencia de grupos como ETA o como el IRA en Irlanda del Norte. Es decir, ante la violencia que están generando estos grupos sociales, ¿cómo y cuál va a ser el papel de los medios de comunicación? Es decir, ¿cómo los medios de comunicación vamos a cubrir eso? Y esto nos lleva a la necesidad de reconocer que hay una responsabilidad social y de información, pero aquí no es si se informa o no se informa, sino cómo se informa y cómo esa información beneficia a la sociedad en el contexto que está viviendo México. El uso de palabras como levantón, como ejecución, como calentar, son palabras que no existen en el castellano, que son del argot policíaco o del argot criminal. Y esto los mismos medios lo han puesto como parte de una realidad. Y aquí no es, repito, en aras de censurar y que todos seamos iguales, ¿no? La diversidad en los medios es fundamental en términos de su perspectiva, de la violencia, de su perspectiva. Pero lo que sí tiene que haber un contrato social con los medios de comunicación de cara a la sociedad, ¿no?
Aquí hay un problema, más bien se basa en el concepto de corresponsabilidad que mencionábamos. Es decir, la ineficacia del gobierno para que combata la impunidad y que no sea una señal de aliento para futuras agresiones a la prensa, me parece que es fundamental. Esa es la responsabilidad del Estado, generar el campo propicio para un ejercicio de la libertad de prensa. Por el otro lado, me parece que los mismos medios de comunicación tienen esta responsabilidad de repensar su papel. Y repensar su papel no quiere decir si el editor o la editora o la sala de redacción o el consejo de redacción es bueno, malo, sensible o insensible. Lo que se hace en toda la prensa seria en el mundo es tener lineamientos muy claros que te ayuden a resolver o a flexibilizar el concepto ante ciertos problemas que la vida y la información te va a poner. Es decir, pongo esto de portada o no lo pongo, beneficia o no beneficia, aporta la información o no la aporta. Y estas decisiones son casuísticas, son literalmente de acuerdo a las personalidades o de acuerdo a los intereses. Y hay un interés muy perverso entre los medios de comunicación que es trivializar la violencia y comercializar la sangre. Es decir, mientras haya un elemento de comercio dentro de la información, me parece que es un invitado no deseado a una sala de redacción. De lo más inmediato, me parece que es necesario reconocer que necesitamos más información, mejor información e información más independiente. El paso fundamental para eso es la unión de los medios de comunicación, en aras de elevar los costos políticos y que empiece a funcionar el sistema de procuración de justicia. Ahora resulta un tanto paradójico, por no decir ridículo, que los mismos medios no se junten y generen una capacidad de presión para que los policías hagan su trabajo, para que el Ministerio Público haga su trabajo. Y eso nos lleva a una fragmentación. Mientras más fragmentado esté el espectro de periodístico, informativo en México, más solos están y más fácil son presa de los perpetradores. Hay sin duda, un panorama bastante gris y en algunos casos muy negro. Ha cambiado mucho, ha cambiado lo que se venía entendiendo como periodismo a partir de la violencia más explícita. O sea, hay una violencia que no está tan documentada, que no tiene tan buena prensa y que es la violencia de hace décadas contra los medios, contra los periodistas de parte sobre todo del poder político. Actualmente es el narcotráfico y esto ha generado un atractivo, es más fuerte, es más agresiva. Pero esto que estamos viviendo yo creo que es una gran oportunidad para ver si eso que estábamos haciendo era periodismo o qué estábamos haciendo y para quién estábamos haciendo periodismo. Una pregunta que nos tenemos que estar planteando en medio de todo esto, en medio de todo lo que está pasando, preguntémonos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿En qué momento se fueron desarmando o dónde se estuvo quebrando el asunto para llegar al estado de cosas que estamos? Y aprovechar eso mismo para reconstruir. Porque sí creo que nos faltó construir otras bases y otro tipo de periodismo, donde de entrada las agendas, la agenda social, la agenda del medio ambiente, la agenda de otros problemas estuviera como parte del periodismo. Mi preocupación es que estamos hoy tan preocupados por el asunto del narcotráfico que otra vez estamos dejando de lado otras agendas. Pero bueno, más allá de la agenda es cómo le hacemos para entender de otro modo el periodismo a partir de lo que estamos viviendo. No desaprovechemos el momento, no volvamos a pasar de largo y decir, ya pasó, hoy el narco ya no está, ya se arreglaron, ya acordaron, ya pactaron, en fin, sin revisar qué hemos hecho como periodistas y como periodismo en México. Para mí, hoy el periodismo en México no existe sin ese trabajo de las redes sociales, es decir, como una fuente de información, como una fuente a la que hay que estar mirando, pero no como la fundamental. O sea, a mí me parece que las redes tienen una función en este momento, en el contexto mexicano, que no es precisamente el de sustituir al periodismo. A mí me preocuparía mucho
que fuera el sustituto del periodismo, está funcionando y le está funcionando a ciertos grupos. Al periodismo me parece que todavía no le funciona como le debiera funcionar. Y los mismos periodistas no están haciendo el uso, no están aprovechando al máximo lo que implica el trabajo en redes sociales, en todo este tipo de opciones tecnológicas. Pero yo no lo pondría, es decir, yo no pondría en este momento como todo el capital y todo el esfuerzo y toda la preocupación a las redes sociales. No es porque no tengan importancia, creo que hay cómo llegamos a esas redes sociales o cómo hacemos uso de ellas. A mí me preocupa un poco eso. ¿Cómo vamos a hacer uso de esta tecnología? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo la maximizamos? ¿Cómo llegamos al máximo de uso de esta tecnología y con qué elementos? Porque si vamos a seguir usando la tecnología con los elementos que hacíamos periodismo hace 20, 30 años, nos vamos a detener. Es decir, yo no veo todavía el mejor escenario para el uso de la tecnología porque todavía me está faltando a mí revisar una serie de pendientes del periodismo. Lo básico, lo básico. Eso no implica que no estén ahí. Las tecnologías están ahí. Vamos, quien diga y que niegue y que no quiera aceptarlas, está fuera. O sea, sí, está fuera no solo del contexto, está fuera del mundo, ¿no? Hoy es una necesidad inevitable.